Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a La Línea Roja, un día más. Hoy, martes 16 de marzo, planteamos un programa especial. Ya sabéis que en La Línea Roja siempre vamos persiguiendo la actualidad y, cómo no, hoy vamos a hacer esta semana un programa ligado con la actualidad, ligado con este año de pandemia que ya hemos superado y que sin ninguna duda nos ha cambiado la vida a todos. Empezamos con cifras. A nivel global, hasta la fecha, 120 millones de contagios en todo el mundo, 288.000 contagiados en España y 92.000 muertos en nuestro país, la cifra más negra de todas. 92.000 muertes que hay que lamentar a día de hoy por este COVID-19 que nos cogía casi por sorpresa hace un año a todos, cuando escuchábamos que algo parecido ocurría en China, pero que lo veíamos tan lejos que parecía que nunca llegaría aquí. Bueno, sin ninguna duda ha cambiado nuestra vida, como decíamos, ha cambiado un mundo entero, desde la perspectiva más amplia hasta la más estrecha, la que más tiene que ver personalmente con cada uno de nosotros, porque ha cambiado nuestra relación con los amigos, con la familia, con los conocidos, por un lado con los que prácticamente no vemos desde hace casi un año, y por otro con los que pasamos las 24 horas del día, los que tenemos la suerte de convivir con alguien en este año de pandemia que hemos vivido. Ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, pero también nuestra forma de trabajar. Lo estáis viendo aquí en un ejemplo en La Línea Roja. En definitiva, ha cambiado nuestra forma de vivir y hoy planteamos varias preguntas. ¿Seremos los mismos cuando todo esto pase? ¿Cómo se va a recuperar la sociedad en estos momentos? ¿Cómo se recuperó cuando algo parecido ocurrió en el pasado? ¿Qué sabemos del virus? ¿Podemos predecir lo que nos espera ahora que la vacuna es una realidad? Bueno, tenemos estas y otras muchas preguntas para poner encima de la mesa y lo vamos a analizar, lo vamos a ver desde tres perspectivas muy interesantes que hemos planteado para este programa de un año de pandemia de hoy. Con nosotros están ya en esta reunión virtual de La Línea Roja Josep Bernabeu. Él es catedrático de Historia y Ciencia en la Universidad de Alicante. Luis Pérez es profesor de virología en la UMH y José Luis Hurtado es psicólogo clínico. Muy buenas tardes, bienvenidos a los tres. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en esas agendas para acompañarnos a lo largo de esta hora de programa que tenemos por delante. Y Luis Pérez, vamos a empezar contigo desde esa perspectiva de virólogo que tú nos puedes dar. Bueno, analizando cómo es posible que un virus en décadas, ahora hablaremos del pasado con Josep, pero los que tenemos una edad, excepto los que tienen muchos años, no conocíamos absolutamente nada parecido a esto. ¿Cómo este COVID-19 ha conseguido llegar a aumentar estas cifras, a tener esta magnitud que ha tenido? Pues sí, efectivamente, en las últimas décadas no había... Lo más parecido que hemos tenido recientemente fue la pandemia de gripe A de 2010. Imagino que luego se hablará de las pandemias del siglo XX, que eran de una importancia parecida, pero este virus lo ha conseguido en unas condiciones de confinamiento, aislamiento, distancia social, uso de mascarillas, y eso es algo que no había sucedido hasta ahora. Yo creo que el factor principal es que se ha encontrado una población humana que no tenía ninguna memoria inmunológica, ninguna respuesta inmunológica todavía formada frente a este virus y su fabulosa capacidad de transmisión entre personas que ha superado a los otros coronavirus que se habían descubierto en este ciclo. Pero ¿qué es lo que tiene este virus para tener sobre todo este nivel de contagio tan grande? Pues eso habría que explicar un poco a nivel molecular. Se ha adaptado muy bien a reconocer el receptor que tienen las células humanas, las células del tracto respiratorio humano, bastante mejor que los otros coronavirus, el SARS-CoV-1 y el MERS. Y también es capaz de, como se ha descrito, de contagiar a partir de personas prácticamente asintomáticas, cosa que en otras enfermedades virales no se da. La persona tiene que estar produciendo gran cantidad de virus para que se produzcan los contagios. Y aquí parece que no es así. Una persona de síntomas muy leves o casi asintomática puede contagiar a otra. Josep, para ponernos en perspectiva, no es la primera vez que el mundo se enfrenta a una pandemia. Sí.
Ayúdanos a entenderla un poco mejor con esa visión histórica. Sí, no es la primera vez, y tú antes, Laura, has dicho que fue una sorpresa, cuando en realidad no fue tal sorpresa. Es decir, yo quiero recordar que en septiembre de 2019 se hizo público un informe de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial que llevaba por título Un mundo en peligro, y Luis me dará la razón. Ahí ya se señalaba y se advertía que podíamos encontrarnos precisamente muy pronto frente a una pandemia provocada por un virus de las características que acaba de explicar Luis. Quiero decir que realmente esto era una pandemia que hubiésemos podido evitar si hubiésemos hecho caso a todos los indicadores que estaban anunciando que podía producirse una pandemia de estas características. Pensemos además, muy rápidamente, que vivimos un ciclo epidemiológico que se inició en los años 70 del siglo pasado, caracterizado por esto que llamamos las enfermedades infecciosas de naturaleza emergente. Es decir, desde los años 70 fueron apareciendo una serie de enfermedades que hasta ese momento no conocíamos. Empezó pues por señalar aquellas primeras epidemias de ébola que tuvieron un desarrollo muy local y por tanto no tuvieron un gran impacto, pero recordemos la epidemia de SIDA, la pandemia de SIDA que se produce en los años 80, y sucesivamente se han ido produciendo toda una serie de enfermedades infecciosas de naturaleza emergente que han ido incrementando, digamos, su gravedad y su extensión. Pensemos que las últimas epidemias de ébola ya no eran localizadas en el ámbito rural, sino que adquirieron un contexto urbano que las hizo pues realmente muy peligrosas, y todavía estamos con ello, ¿no? Por tanto, estamos, y es importante señalarlo, en este contexto epidemiológico que viene de los años 70, y yo quiero subrayar esta idea de que es una pandemia que hubiésemos podido evitar, porque luego supongo que entraremos en el debate de qué hacer de cara al futuro. Tenemos el diagnóstico de las causas que nos han conducido aquí y, por tanto, debemos de ponernos ya a corregir esas causas para evitar futuras pandemias, ¿no? José Luis, a nivel psicológico, ¿cómo estamos a día de hoy, un año después de vivir esta pandemia? Hablamos de confinamiento, lo habéis nombrado, hablamos de unas relaciones totalmente distintas, de salir a la calle con mascarillas, algo que no habíamos hecho nunca, y de haber pasado, de haber perdido a muchos familiares, amigos, y de haber tenido muchos contagios a nuestro alrededor. ¿Cómo estamos psicológicamente a día de hoy, un año después? Bueno, yo lo que quería decir es que quizás, como dice Josep, no ha habido una sorpresa, pero para el público en general sí que ha sido una situación de sorpresa absoluta, porque estamos acostumbrados a ver lo que ocurre en la realidad en esta sociedad global a través de la televisión, y siempre pensamos que está muy lejos las amenazas o las catástrofes que podemos ver en la televisión hasta que en un momento determinado nos llega a nosotros. Ahora se está planteando mucho toda esta cuestión de la clínica ansioso-depresiva que se está generando por esta situación nueva y el enfrentamiento que tenemos, el afrontamiento que tenemos que hacer a la condición de la pandemia y el cambio de comportamientos que han habido, ¿no? Yo lo que quiero decir es que me parece que son situaciones absolutamente... es normal que haya una clínica que es adaptativa cuando se produce un fenómeno de este tipo, que generalmente tenemos que pensar que estamos en una situación que la podíamos asimilar a un traumatismo, ¿no? A un traumatismo social que va a tener unas repercusiones importantes que todavía no podemos saber la magnitud o la cantidad incluso de, como si dijéramos, de patología que esto va a traer, pero que efectivamente ya se va notando. Se va notando básicamente, ya digo, en este tipo de manifestaciones. Claro, lógicamente, bueno, yo trabajo en salud mental, ¿no? Entonces trabajo con una población que básicamente es vulnerable, sensible y que tiene un diagnóstico de trastorno. Entonces, un acontecimiento de este tipo pues exacerba la clínica, ¿no? De las personas que están trabajando en salud mental, por supuesto, de la población que está en tratamiento en salud mental y de la población en general, ¿no? Pero es una clínica que es adaptativa y que es lógica hasta que se puedan ir encontrando pues mecanismos que nos permitan reducir el miedo y la incertidumbre que en estos momentos tenemos. Los mecanismos que esperamos en esta sociedad del conocimiento, lo lógico es que sean explicaciones razonables,
que nos sirvan para tomar actitudes que nos permitan ir hacia adelante, ¿no? ¿Qué te parecen las explicaciones que se han ido dando a lo largo de este año, José Luis, por parte del Gobierno, que eran los que estábamos todos pendientes de esa televisión, a ver qué novedades se iban dando de lo que iba ocurriendo? Como si dijéramos, el humano soporta mal la incertidumbre, ¿no? Es decir, que toda la racionalidad en la que hemos construido nuestra cultura está para ir evitando pues la situación de incertidumbre que genera angustia. Entonces, hoy en una sociedad, como digo, global de la información, pues hay cantidad de información de todo tipo y contradictoria que nos está llegando. Lógicamente nos ha pillado desprevenidos, no a la comunidad científica, como dice el profesor Bernabeu, pero sí al público en general y también a las instituciones, ¿no? Al sistema sanitario. Ahora quizás podremos entrar en alguna consideración por qué ha quedado tan desbordado, ¿no? Y las explicaciones que hemos estado recibiendo pues han sido contradictorias, han sido no muy claras, pero hay una cosa que es muy importante, que es que por primera vez la política da una importancia fundamental a la salud de las personas por encima, como si dijéramos, de la creación de riqueza y de la economía, ¿no? Y eso me parece que es un acto inaugural, que es la primera vez que ocurre y que, estaría muy bien que pudiéramos tomarlo en serio para ver qué posibilidades de cambio nos va a producir o vamos a tener la posibilidad de hacer a partir de esta pandemia. Josep. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha expresado José Luis. Es decir, creo que aquí las políticas informativas han fallado porque han generado más incertidumbre que otra cosa. Es decir, es verdad que no siempre conocemos y podemos dar una información cierta de lo que va a ocurrir, pero hay una máxima en la gestión de las crisis sanitarias que es dar toda la información. Y también vale decir, mire, no sabemos lo que va a ocurrir, pero creo que ahí las políticas informativas habría que mejorarlas de cara a futuras situaciones, incluso en la misma gestión en la que nos encontramos ahora. Luego hay otro aspecto que a raíz de su intervención, que creo que también es importante recordarlo, durante esta pandemia hemos recuperado el concepto de sindemia. Es decir, y se ha dicho, no es una pandemia, es una sindemia. ¿Por qué? Porque son varias crisis juntas al mismo tiempo, lo cual evidentemente pues acentúa muchas de las cosas que ha comentado José Luis. Pensemos que vivimos una crisis sanitaria muy importante, pero al mismo tiempo se está acompañando de una crisis socioeconómica marcada por las desigualdades que están marcando tanto el impacto como que están en el origen de las causas, pero también en las consecuencias, y esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y luego él ha acabado con una reflexión que a mí sí que me gustaría matizar un poco. Es decir, creo que no siempre se ha priorizado la salud en la gestión de la pandemia en los meses que llevamos. Es decir, y eso, si la historia nos enseña alguna cosa, es que siempre, como él bien ha dicho, hay que priorizar la salud por encima de cualquier otra consideración, porque si no lo hacemos así, y creo que estos meses de pandemia lo han demostrado, al final las consecuencias son muy graves, muy importantes en el ámbito sanitario, pero también en los otros ámbitos, ¿no? Y eso la experiencia histórica nos lo ha enseñado y creo que es importante tenerlo en cuenta. Luis, desde el punto de vista de un virólogo, ¿qué te parece a ti esta reflexión que están haciendo tus compañeros, esto que hablando de esa gestión de la pandemia y de lo que se ha priorizado en los momentos peores desde el punto de vista científico? ¿Cuántas veces se ha pedido, viendo la que teníamos encima, por favor, o sea, daros cuenta de lo importante que es apostar por la sanidad y por la ciencia? Desde tu ámbito, ¿cómo lo habéis vivido? Sí, bueno, como decían, lo de la información, en un principio la verdad es que entre la limitada información que había sobre el virus, la que nos llegaba de China en aquel momento, y de que esperábamos de que se comportara como los anteriores coronavirus, como el primer SARS o el MERS, el virus de Oriente Medio, pues la verdad es que lo que fuimos diciendo incluso los científicos en nuestras predicciones no iba muy encaminado. Luego ya, al ir conociendo más el virus, cómo se comportaba, la facilidad de propagación que tenía, etcétera, entonces ya empezamos a hacernos con una visión más cercana al escenario real.
Y luego es verdad que ha habido durante estos meses una sobreinformación que a veces era difícil digerir. Yo, que soy virólogo, a veces me costaba digerir toda la información que producía esta pandemia, tanto sobre el virus, sobre los tratamientos, sobre el desarrollo de las vacunas, ahora sobre las nuevas variantes, que imagino que el público en general todavía puede incluso inducirle más confusión en un momento dado. Pero... sobre esas nuevas variantes, precisamente, Luis, las vemos cada día en los informativos. Se habla de una de acá, de una de allá. Ya se están dando algunos casos, tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional, de esas nuevas variantes. ¿Qué opinas tú de ellas? Bueno, lo de las nuevas variantes es algo lógico. O sea, la población de SARS-CoV-2 en el mundo debe ser de miles de millones de virus en cientos de millones de hospedadores. Entonces, aunque no sea un virus que mute mucho o que varíe mucho, con tal población de virus van a aparecer mutaciones y van a aparecer variantes. Y las que se imponen son las variantes que mejor se propagan y que mejor se replican en el humano. Entonces no es de extrañar que esto haya sucedido. Ahora, los virus tienen un límite en cuanto pueden mutar. O sea, el virus de la gripe también es muy famoso porque varía, pero sigue siendo el virus de la gripe y más o menos se comporta siempre igual. Este virus es lo mismo, o sea, hay variantes, pero sigue siendo el SARS-CoV-2 con más o menos los mismos síntomas y la misma patología. Ahora hay que ver cómo va a afectar eso a las vacunas que ya están en circulación. En principio, aunque ya se está hablando de que alguna variante está escapando un poco de los anticuerpos que inducen estas vacunas, en general las vacunas deberían seguir siendo efectivas. Como parten de una efectividad muy alta, 90% de efectividad, aunque baje un poco, sigue siendo una vacuna que va a ser efectiva, en mi opinión. ¿Durante cuánto tiempo, Luis, podemos estar tranquilos una vez que consigamos vacunarnos? Porque supongo que esta vacuna nos servirá ya para el resto de la vida. Bueno, es una pregunta. ¿Cuánto dura la inmunidad que proporciona una vacuna? Eso está por ver, porque como ahora estamos vacunando, ahora veremos realmente cuánto dura esa inmunidad, siempre y cuando el virus no cambie mucho, que en principio no debería cambiar mucho. Además, conforme se vaya vacunando a la población humana, esta inmensa población de virus se reducirá, con lo cual la aparición de nuevas variantes también irá a menos. Con una infección de SARS se estima que uno se queda protegido durante unos 9 meses. Ahora falta ver con una vacuna si es lo mismo, si es más, si no es tanto, pero ahí está más o menos el periodo que se estima que uno está protegido. Josep. En Brasil ha tenido una sorpresa con lo de las reinfecciones. Que, en fin. Sí. Sí, porque en una zona de Brasil que había sido muy infectada en la primera ola y que se creían que por eso ya las personas estaban inmunizadas, luego resulta que han tenido pues, una segunda, una tercera ola con la nueva variante brasileña, o sea que eso no les ha proporcionado lo que se llama la inmunidad esta de rebaño, que es cuando por encima del 70% de la población ya ha visto al virus en algún momento, y en Brasil eso pues no ha funcionado tan así, lo que ha dejado un poco perplejos. Seguro que tiene que ver con la aparición de esta nueva variante brasileña que han conseguido propagarse mejor que la anterior variante. Claro, Josep. No, sí, yo le quería preguntar a Luis, porque claro, me imagino, Luis, que aquí también hay que tener en cuenta cuál es el nivel de inmunización que conseguimos a nivel mundial, ¿no? Para que nuestro propio proceso de inmunización tenga éxito. Claro, el nivel de inmunización que hay que conseguir para reducir la población viral lo suficiente es tremendo, es un porcentaje bastante alto de la población mundial. Eso es lo que con vacunación se puede conseguir ir reduciendo a la población de virus. Es lo que se consiguió con la poliomielitis, ¿no? A base de vacunar. El virus de la polio fue desapareciendo, ahora solo quedan 2 países del mundo y de los 3 tipos de polio que había en un principio ya solo queda uno, los otros 2 se extinguieron. Pero eso llevó muchos años y vacunar a millones de personas de la polio, con la vacuna de la polio. Pues con esto no va a ser de un día para otro, está claro. No, porque yo introducía esta reflexión porque, claro, estamos ante un problema global
que requiere soluciones globales, ¿no? Y quizás aquí es donde deberíamos de avanzar mucho en los próximos meses, años, ¿no? Es decir, porque desde mi punto de vista habrá que reconsiderar incluso, ¿no?, nuestra propia forma de organizarnos a nivel de lo que se llama la salud internacional. Es decir, esto ya ocurrió, por ejemplo, con la gripe de 1918. Es decir, la gripe de 1918 fue la que llevó a una reconsideración y una reorganización de los organismos sanitarios internacionales, ¿no? Y en el contexto de la Sociedad de Naciones, pues se creó el Comité de Higiene, que fue el antecedente de la Organización Mundial de la Salud y que a través de las campañas sanitarias pues consiguió avanzar mucho en el control de casos de determinadas enfermedades infecciosas que, como bien sabe Luis, en aquel momento no eran víricas, salvo la gripe, eran fundamentalmente de naturaleza bacteriana, etcétera. Pero yo creo que es importante que a la audiencia le insistamos en que este es un problema global que solo resolvemos de manera global. Sí, sí, precisamente, José Luis, tú hablabas de la importancia, ¿no?, sí, de lo decía José Luis, parte de una respuesta global, ¿no? Para mí, concretamente, el reto básicamente es si vamos a poder dar una respuesta global, coordinada, como sujeto colectivo a esta situación de emergencia sanitaria. Es decir, si vamos a poder corresponsabilizarnos de la parte que nos toca a la sociedad a nivel global. Quiero decir, los antropólogos dicen que nos nominan como Homo sapiens, ¿no? Y básicamente, pues, si somos sapiens es porque somos sociales y tenemos la capacidad de reunir a miles o millones de personas alrededor de una idea o de un objetivo, ¿no? Y eso es lo que, bueno, ha generado la posibilidad de que evolucionemos y progresamos, ¿no? Y podamos sobrevivir, ¿no? Y ahora tenemos un reto de este tipo, es decir, a ver si vamos a poder dar una respuesta global, general, colectiva, a esta situación pandémica. Porque sí, las vacunas, lógicamente, es un progreso muy importante, pero, por ejemplo, hay países como Tanzania que dicen que no van a vacunar a sus miembros, ¿no?, que prefieren seguir con sus rituales o sus prácticas, como si dijéramos, chamánicas o, bueno, médicas a su modo de entender, y no los van a vacunar. Entonces, quiero incidir sobre la necesidad de esta respuesta global general, ¿no? Porque si no, efectivamente, no es una enfermedad como un cáncer que es individual. No, es una epidemia, ¿no?, que nos afecta a todos y que necesita un sujeto colectivo para que abordemos esta cuestión. Precisamente eso es un reto, Josep, que no teníamos hace siglos, por ejemplo, cuando se dieron otras enfermedades. Este mundo tan globalizado en el que todo va tan rápido y en el que se puede viajar a cualquier parte del mundo en cuestión de horas o de días, claro. Josep. Esa es una de las claves. Una de las claves es la movilidad. Es una de las claves que explica este tiempo epidemiológico que yo os decía de las enfermedades infecciosas de naturaleza emergente, ¿no? Pero pensemos también que no solo, o sea, la dimensión que ha alcanzado una pandemia de estas características, evidentemente tú lo has explicado muy bien, es decir, vivimos en un mundo globalizado donde uno puede coger un avión y en 8 horas se planta en otro punta del mundo, etcétera, ¿no? Pero este mundo globalizado también ha comportado un modelo de desarrollo poco o nada sostenible, que es lo que está detrás de muchas de las enfermedades infecciosas emergentes que se han producido y también en esta, ¿no? Y entonces es bueno que empecemos ya a pensar cómo cambiamos ese modelo. Es decir, habrá que, por ejemplo, introducir otras lógicas, la lógica de la salud, que decía José Luis, frente a la imperante lógica del mercado. Yo sé que esto que estoy diciendo es un trabajo que requiere de unas transformaciones profundas, pero ese es el reto que tenemos, Es decir, el reto que tenemos es dar respuestas valientes para poder resolver de verdad este problema, porque las vacunas, y eso Luis lo sabe muy bien, está muy bien. Yo creo que nos tenemos que felicitar y tenemos que aplaudir a nuestras científicas y nuestros científicos por su capacidad de reacción para darnos unas vacunas que nos van a ayudar, pero no son la solución definitiva.
no son la solución definitiva. Y corremos el riesgo de que no nos deje ver la necesidad de trabajar en el medio y en el largo plazo y de verdad de empezar a abordar no solo las causas últimas que están detrás de esta pandemia, sino pensemos también, y ahora ya, si queréis, podemos descender a nuestro ámbito más inmediato, ¿no? Es decir, aquí ha habido un impacto por parte de la pandemia, y eso José Luis lo ha apuntado en parte, sobre aquello que podríamos llamar la patología no COVID. Patología que ha dejado de ser convenientemente atendida, no porque nuestros profesionales de la salud no quisieran, sino porque han tenido que priorizar la emergencia sanitaria. Pensemos que ahora nos vamos a tener que hacer frente a aquello que llamamos la COVID persistente. En la epidemia de gripe de 1918, cuando logramos superar las diferentes oleadas que se produjeron después, aparecieron problemas como las encefalitis letárgicas, que tienen que ver mucho con este tipo de virus, y eso Luis lo conoce muy bien, y que eran patologías muy invalidantes, como ocurre con el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y otras patologías que tienen que ver con el sistema nervioso central, que en aquel momento pues condicionaron mucho la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que estar ya pensando, evaluando, etcétera, ¿no? Y ¿Cuántas olas hubo en la gripe de 1918? Pues mira, en la gripe de 1918 tuvimos una primera oleada que fue en la primavera de ese año, que en el caso español afectó sobre todo a la zona centro de la península, y luego tuvimos la segunda oleada, que fue la más mortífera sin duda, a nivel español y a nivel mundial, que fue la del otoño. ¿Por qué? Porque coincidió con el final de la Primera Guerra Mundial y con un hecho que se ha señalado aquí, que es la gran movilidad de personas. Y pensemos en centenares de miles de soldados que regresaban a sus países de origen, poblaciones desplazadas por la guerra y, sobre todo, que encontró a una población, particularmente la población europea, pero también otras poblaciones, en unas condiciones muy desfavorables para verse afectadas por un virus de estas características. El hambre provocó más muertes en la Primera Guerra Mundial que el propio conflicto bélico, y por tanto encontró una población con una capacidad de respuesta inmunitaria muy mermada precisamente por esas condiciones de superalimentación, hambre, desnutrición, etcétera. Uh-huh. Bueno, quería preguntaros tanto a José Luis como a Luis varios aspectos que ha dejado Josep encima de la mesa. En cuanto, Luis, por ejemplo, en cuanto a que lo que apuntaba Josep decía, bueno, la solución definitiva no son las vacunas. De hecho, tenemos esa paralización de la vacuna de AstraZeneca que se decretaba ayer mismo. Cientos de profesores a las puertas del Hospital La Fe esperando su turno de vacunación se tuvieron que volver para casa porque por el momento España ha paralizado, como otros países, esta vacuna. Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? No hay que apostar, no hay que poner todos los huevos en esa cesta de las vacunas, ¿no, Luis? Bueno, en concreto de la vacuna AstraZeneca, claro, se llevan todas las precauciones, porque como se va a vacunar a tal cantidad, se van a vacunar al final a millones de personas, pues un efecto adverso que suceda una vez cada 100.000, por ejemplo, pues al final son cientos de personas que van a sufrir ese efecto adverso, y si es severo, pues entiendo que de momento hayan paralizado temporalmente para comprobar esta vacuna, pero yo pienso que seguirá poniéndose y seguirá siendo efectiva. La vacuna va a ser la gran ayuda para reducir, como decía, la población viral. No es la solución del problema porque es que en el mundo sigue habiendo una población de coronavirus en animales que son un 90 y tantos % muy parecidos a este y que en cualquier momento pueden volver a saltar, sobre todo en esas regiones del mundo como China, Vietnam, donde hay un contacto entre la población humana y especies un poco exóticas porque son animales domésticos o se consumen. Puede volver a saltar de animal a humano. Y eso es la suerte que hemos tenido hasta ahora, es que normalmente cuando un virus salta de animal a humano no se suele propagar muy bien de persona a persona. Es bastante virulento, pero no se propaga bien. Es lo que ha pasado con el coronavirus de Oriente Medio. Es el coronavirus más mortífero que hay, pero está confinado en Arabia y prácticamente no produce grandes epidemias. Recordemos, el virus respiratorio más mortal que existe quizás sea algunas cepas de gripe aviar. Eso cuando arrancamos el siglo XXI ya era la gran poco amenaza, que viene el lobo, era si el virus de la gripe aviar conseguía transmitirse también entre personas como nuestro virus de la gripe estacional. Eso
no es imposible que suceda, pero lo bueno es que hasta ahora no ha sucedido. O sea, un virus con la patogenicidad o la virulencia del gripe aviar transmitiéndose tan bien como se transmite, por ejemplo, aquella gripe de la pandemia de 2010. Pero en el caso de los coronavirus están ahí, están en los murciélagos, están en otras especies de mamíferos y en cualquier momento puede haber un salto. Confiamos que si eso se produce, estas vacunas por lo menos sean parcialmente efectivas como para parar el primer golpe hasta que se reajuste la vacuna para la nueva, igual que se pueden reajustar para las nuevas variantes, para este nuevo salto de coronavirus de animal a persona. Esperemos que así sea. Josep, enseguida vamos contigo, pero antes también quería contar con la opinión de José Luis. Desde la parte psicológica, bueno, no sé si tú nos puedes valorar especialmente este apunte que hacía Josep sobre ese COVID persistente y esos problemas que pueden quedar más allá de que consigamos mantenerlo a raya. Bueno, el COVID persistente, igual que el estrés postraumático, es algo que todavía no podemos valorarlo de manera clara. Yo lo que quería apuntar sobre lo que se estaba planteando, no sé dónde puede estar el problema, ¿no? Pero a mí me parece que en el sistema sanitario hace falta que el modelo patogénico y hospitalocéntrico que tenemos se amplíe un poco hacia el modelo de salutogénico. Quiere esto decir que hace falta dar relevancia también a toda la cuestión de la prevención y de la promoción de la salud. Es decir, que hace falta que en el sistema que tenemos, en el sistema sanitario que tenemos, se amplíe para que no solo sea el tratamiento de los enfermos, sino que sea el tratamiento de la población. Ahora se pide una responsabilidad a la población de llevar unas precauciones de autocuidados que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a, bueno, pues lógicamente al modelo que tenemos. Nos preocupamos cuando estamos enfermos, vamos al médico, él nos trata y nos volvemos a nuestra casa. Pero no tenemos un cuidado, como si dijéramos, de preservar y promocionar la salud. No nos han enseñado eso, no estamos en ello. Y a mí me parece que eso es absolutamente fundamental a la hora de abordar este tipo de catástrofes que nos llegan. Es decir, es necesario que tengamos, que haya promoción y haya prevención a nivel sanitario, es decir, que en el sistema de salud no solo se cuente con la cuestión de los enfermos, sino también de la población en general, para que la población en general no corresponsabilicemos de nuestra propia salud. Esto me parece absolutamente fundamental. Es decir, no es un cambio de paradigma, no es la ampliación del modelo patogénico también al modelo salutogénico, ¿no? Que piensa que, bueno, nosotros podemos cuidar de nuestra propia salud. Parece que eso es algo lógico también. Josep. Bueno, hace falta un poco transmitirlo y poderlo. Completamente de acuerdo con lo que acaba de señalar José Luis. Yo creo que entre esos retos y esos cambios que tenemos que afrontar está este. Es decir, él ha utilizado un concepto clave, hospitalocéntrico, no. Es decir, el epicentro del sistema sanitario tiene que ser la atención primaria, y la atención primaria comporta prevención, como muy bien ha dicho él, y comporta promoción de la salud. O sea que eso es fundamental, ¿no? Y además se ha puesto de manifiesto que son dos áreas de nuestro sistema sanitario que necesitan ser reforzadas, que necesitan ser reevaluadas, ¿no? Pero yo había pedido la palabra en relación con lo que comentaba Luis, porque Luis ha explicado muy bien cuál es el escenario de riesgo en el que nos hemos encontrado durante todos estos años y que nos podemos seguir encontrando. Es decir, esa posibilidad de que un virus pase de las especies animales a la especie humana. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en evitar que se produzcan esas situaciones de posible paso de una especie a otra. ¿Dónde está el caldo de cultivo de muchas de esas enfermedades infecciosas de naturaleza emergente que se han producido a lo largo de las últimas décadas? Pues en esas bolsas de pobreza, de miseria, que existen en muchos lugares del mundo, por desgracia, en esos cinturones de pobreza extrema en torno a las grandes megápolis, grandes ciudades de miles de millones de personas, de varios millones de personas, donde realmente se encuentran ese problema, es decir, el mercado húmedo que ocurrió con el caso chino, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que incidir para evitar
esta situación. Es decir, muchas de esas enfermedades de naturaleza infecciosa emergente han sido consecuencia de las agresiones medioambientales que nos ha llevado a invadir como especie humana espacios ecológicos donde estaban esos virus, como bien ha comentado Luis, ¿no? Bueno, está claro que la solución tiene que llegar desde muchísimos puntos. No hay solo un frente abierto para luchar contra este coronavirus e intentar, pues que no nos vuelva a afectar, al menos de la manera que nos ha afectado. Hacemos aquí una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta analizando este año de pandemia con estos tres expertos. Hasta ahora.